digamos, la gran reforma juarista de finales del siglo XIX, instruye la creación aquí, se crea la Escuela Nacional Preparatoria. Y esa Escuela Nacional Preparatoria será el modelo del gran proyecto educativo del liberalismo. Aquí se instituye la educación laica, aquí se enseña bajo las ideas de la ilustración, del pensamiento científico, de la razón. Ese es el gran proyecto de Juárez, con cabezas como Gabino Barreda y el maestro Justo Sierra. En esta escuela, en aquel entonces, se forman pues toda la élite intelectual de la época. Hace un momento un compañero pensaba en Flores Magón, por ejemplo. Aquí estudió el gran libertario anarquista Flores Magón. Aquí estudió el propio José Vasconcelos, que años después, con la Revolución Mexicana, pasaría a ser primero rector de la universidad. Por cierto, la Universidad Nacional de México, antes de ser autónoma, se funda aquí. Buen día, Matías. Buen día, jóvenes de todo México. Primer miércoles de noviembre y no nada más estamos a la mitad de la semana, sino de la programación de todo el semestre del 2020. ¿Cómo la ven? Muy avanzados en esta carrera que nos propusimos de reflexión y construcción de conocimiento, cosa que ha resultado súper interesante. Si me lo preguntas, Pamela Ruz, a mí me gustaría seguir así por mucho tiempo más. Claro, pero sin pandemia. Tranquilos que llevamos prisa y justamente vamos a ver qué nos depara el futuro. Lo que viene para los jóvenes, la vida laboral en México. ¿Cómo está el panorama? Aquí echamos un vistazo. Continuaremos moviendo conciencia con la historia de la esclavitud, racismo y discriminación. Hoy con el tema Apartheid, Nelson Mandela, la esperanza, el compromiso. Ya hacía falta. Además, la ciudad de siempre en la Ciudad de México en el tiempo. Y en comunicación, hoy tenemos antropología, retratos, testimonios de la pandemia, símbolos y 68 voces. Pensamiento matemático como siempre en el espacio. Astronomía de punta y saberes digitales en el mundo virtual, pero muy práctico. Resolución de problemas técnicos. Y ya por ahí de las 11:30 terminaremos con una historia de responsabilidad social, cívica y ética. El testimonio de una maestra ejemplar. Esto es Jóvenes en TV. Comenzamos. Pamela, estoy muy contento porque a diario estamos conociendo rincones diferentes del Colegio de San Ildefonso. ¿Sabías que aquí estarán las cenizas de Octavio Paz y su esposa María José Tramini? Sí, de hecho, aunque no lo parezca, en este momento hay muchísima gente trabajando para hacer que eso suceda. Hoy vamos a platicar sobre la vida laboral en México y espero que el programa me ayude a resolver una inquietud que tengo. Fíjate, Pamela, que a un familiar mío le acaban de ofrecer un súper trabajo que estuvo buscando desde hace tiempo. Qué bien, pero entonces, ¿cuál es el problema? Que le están ofreciendo un buen salario, pero ninguna prestación de las que están establecidas en la ley. Pues entonces yo le aconsejaría que no lo tome, porque un trabajo implica conocer a fondo sus derechos laborales, la Afore, el IMSS, el Infonavit y otras prestaciones que marca la ley. Me imagino que a eso te refieres, ¿no? Precisamente es lo que he tratado de explicarle a mi familiar, porque he leído que la Ley Federal del Trabajo señala como condición de trabajo la jornada laboral, días de descanso, vacaciones, salario, aguinaldo y participación de utilidades. Así es. Esta ley se desprende del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que también se hacen precisiones fundamentales de aspecto al derecho laboral. Vamos a ver la primera de varias gráficas que estarán apareciendo a lo largo del programa. Ya hablábamos al principio de la seguridad social,
que es un derecho ante la prestación de un servicio remunerado, personal y subordinado. Sí, aunque también hay que mencionar que se puede uno dar de alta voluntariamente para acotar con ello o aplicar solo al seguro para la familia, que cubre enfermedades y maternidad, por ejemplo. En el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, de no contar con un trabajo, también se puede uno acercar a solicitar informes. Pero si se cuenta con un empleo formal, también se tiene derecho a generar antigüedad para recibir un crédito. Además de las Afores, una administradora de fondos para el retiro, que es una empresa especializada en la administración de las aportaciones de los trabajadores por medio de cuentas individuales, es decir, donde guardar una parte de mi salario para cuando me jubile. Pues no sé tú, pero yo solo confirmo que lo mejor es tener un trabajo con todas las prestaciones que por ley nos corresponden. Y eso que todavía no hemos hablado con nuestro siguiente invitado. Vamos con él. Nos encontramos con Manuel Polo, director de Negocio Social, una organización que busca generar rentabilidad social y ambientalmente responsable. Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pamela, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Manuel, ¿cómo pinta el panorama laboral para los jóvenes en México? Pues es un tema lleno de retos, la verdad. Retos que al mismo tiempo representan oportunidades. Si bien estamos viviendo condiciones muy atípicas que han generado que los cambios generen mucha incertidumbre en muchos de los campos de nuestra vida. El empleo para personas jóvenes creo que es uno de esos temas donde se abren más oportunidades. Las personas jóvenes somos los que estamos más adecuados a los nuevos formatos de trabajo, somos los que tenemos más conocimiento sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Y por lo tanto, nuestros conocimientos y habilidades van a ser los más demandados en el futuro. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para incorporarnos de manera estratégica en las áreas donde tenemos más fortalezas y así poder aportar más a nuestra sociedad. Sí, definitivamente. Yo creo que el conocimiento que estamos adquiriendo y obviamente el avance que tenemos en la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas empresas que no dan esta oportunidad o aquellas empresas que están muy encapsuladas en estos modelos antiguos donde dicen, me voy a lo clásico? ¿Dónde quedamos nosotros como jóvenes en este aspecto? Que no se da como mucha la oportunidad. Creo que hay algunas tendencias que no podemos ignorar y que no podemos tampoco detener como sociedad en general, ¿no? Los cambios que estamos viviendo con una coyuntura como la actual de la pandemia, creo que aceleraron muchos procesos que hacen evidente que los cambios no pueden detenerse y que no pueden ignorarse las nuevas condiciones por parte de las empresas. Entonces, aunque hay un choque en este momento más acelerado de como venía, entre una forma de trabajar y una forma de desempeñar labores administrativas, productivas en el sector empresarial, en el sector público, en todos los sectores de la sociedad, actualmente este choque que se dio nos hizo evidente la necesidad de cambiar y adaptarnos, ¿no? Y al final de cuentas, creo que tanto las empresas como las organizaciones que van a vivir a estas nuevas condiciones son aquellas que tengan la capacidad de adaptación. Entonces, es ahí donde no se puede ignorar el papel de los jóvenes, que es fundamental en este cambio. Y casi es un tema de adaptación y sobrevivencia por el cual los que mantenían viejas formas de trabajar, de producir, van a tener que actualizarse sí o sí, y es ahí donde tenemos la posibilidad nosotros de empujar este cambio. ¿Consideras que se debe preponderar el trabajo formal? Sí, por supuesto. Yo creo que el trabajo formal es el reconocimiento de nuestras instituciones y de un sistema que nos brinda muchos beneficios, ¿no? Muchas veces la formalidad se ve como algo que nos genera más costos en temas, por ejemplo, de pagar impuestos o estar al corriente con todo el cumplimiento de normatividad. Sin embargo, creo que es importante que veamos también todos los beneficios que esto nos deja como sociedad. Entonces, el trabajo formal creo que a veces, justo en un esquema anterior, podía concebirse como conseguir el empleo en una empresa o en gobierno o en alguna organización, trabajar durante un horario y tener un cumplimiento
de años y retirarse. Creo que eso ya no existe para todos, o sea, también es una tendencia a la baja ese tipo de condiciones. Sin embargo, creo que se tienen que generar los nuevos márgenes, los nuevos marcos normativos para que la formalidad sea accesible para todos y que podamos contribuir a nuestra sociedad en lo general, pero también ser viable nuestro desarrollo profesional en las nuevas condiciones existentes, ¿no? Y es ahí donde nos enfrentamos con nuevos conceptos, como son el autoempleo, como son el emprendimiento, ya no solamente buscar un empleo, sino nosotros mismos organizarnos para poder generar y detonar estas posibilidades. Pues precisamente por ahí va la siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves el panorama del autoempleo en México y sobre todo pensando en los jóvenes? Creo que es un tema bastante importante a considerar cuando uno hace su planeación de hacia dónde quiere dedicar su trabajo y de esta manera desempeñarse profesionalmente. Porque las oportunidades laborales en algunos sectores están siendo bastante disminuidas. Esto es, las contrataciones en algunas industrias van a la baja. Y hay otras en donde hay nuevas oportunidades para poder incorporarse y para poder aportar en ellas. Sin embargo, hay también una importante tendencia hacia generarse las oportunidades uno mismo. Esto es, no estar solamente dependiendo de que alguien más nos contrate, sino muchas veces creo que para muchos jóvenes nos es necesario encontrar nosotros mismos esta forma de producir, esta forma de dar algún servicio. Entonces creo que también es un tema que hoy más que nunca debería de considerarse cuando uno decide qué quiere estudiar y cómo quiere trabajar el resto de su vida. ¿Cuáles crees que son las herramientas más urgentes o primeros pasos para darle sostenibilidad a los proyectos de autoempleo? Bueno, primero creo que debemos de partir de que como jóvenes tenemos que saber cuál es nuestra vocación o qué es lo que nos apasiona, ¿no? Una vez sabiendo qué es lo que nos apasiona, qué es lo que más nos gusta hacer, creo que tenemos que empezar a preguntarnos cómo podemos hacer que eso sea posible, que un ejercicio de autoempleo sea posible en un tema que sea de nuestro completo interés. Y para ello se requieren ciertos conocimientos y habilidades muy precisas, ¿no? Conocimientos en temas administrativos, conocimientos en temas de planeación estratégica, conocimientos en temas financieros, que son realmente temas transversales para cualquier temática. Esto es, el joven que quiere dedicarse a prestar un servicio de consultoría en temas de derecho y el que quiere ser arquitecto y el que quiere ser diseñador, todos tenemos que tener estos conocimientos que son clave para la administración. Y a veces los planes de estudio o la misma formación que cada uno tenemos deja de lado estas áreas que son tan importantes. Entonces, esos conocimientos son fundamentales para poder empezar a estructurarse a uno mismo un proyecto que vaya más allá de simplemente trabajar en nuestra profesión o en lo que estudiamos principalmente. Y habilidades como poder trabajar en equipo, como poder comunicarse de manera adecuada, como poder empezar a vender lo que uno propone, el servicio que uno quiere dar, también es fundamental. Entonces, los conocimientos claves, creo que hay muchas formas de adquirirlos a través de la educación formal o incluso en Internet. Hay muchísima información al respecto y las habilidades se van desarrollando, ¿no? Las habilidades es un tema de empezar a intentarlo, ¿no? Y saber que al inicio siempre va a ser un proceso de aprendizaje que eventualmente se va a convertir ya en una consolidación de estas habilidades para poder ser más exitosos en los proyectos que nos propongamos. ¿Tú qué le recomendarías a los jóvenes? ¿Continuar con sus estudios o empezar a incursionar en la vida laboral? Creo que es fundamental continuar con los estudios. El mercado laboral y las oportunidades siempre van a estar más orientadas a las personas que están más preparadas, ¿no? Entonces, continuar con los estudios es fundamental. Sin embargo, en los planes de estudios y en la educación formal, aún se deja de lado en muchas carreras la práctica, el llevar a la práctica el conocimiento adquirido. Entonces, creo que lo más importante es que ese conocimiento que se va adquiriendo durante la formación profesional pueda ser implementado lo antes posible, porque esas implementaciones realmente van a hacer que el conocimiento tenga más sentido para nosotros y sobre todo sepamos hacia dónde queremos dirigir nuestros estudios, ¿no? Entonces, si ustedes están en prepa, si están en la universidad, en los primeros semestres o a la mitad de la carrera, la recomendación sería
tratar de vincularse de manera profesional lo antes posible a través de pasantías, prácticas profesionales, voluntariados, etcétera. Hay muchas formas de empezar a vincularse para validar que lo que estamos estudiando realmente nos gusta, número 1, y número 2, ver qué conocimientos hemos aprendido y podemos implementar, pero también en función de eso saber qué conocimientos nos faltan, ¿no? Y aprovechar nuestra estadía en la universidad, en el bachillerato, para adquirir esos conocimientos y poder vincularlos ya con el ejercicio profesional. Oye, Manuel, ¿y ustedes cómo apoyan a los jóvenes? Pues mira, principalmente trabajamos con jóvenes, de hecho. Trabajamos con muchas personas que tienen algunas ideas, que tienen algunos proyectos o que ya han empezado algunas iniciativas, ¿no? En ámbitos de ciencias sociales, en hábitos de medio ambiente, también en algunos sectores productivos e industriales, y vemos en ellos mucho potencial para poder concretar sus ideas y sus proyectos hacia algo real y viable. Sin embargo, nosotros hemos pasado por ese proceso ya durante 10 años aproximadamente y sabemos muy bien cuáles son los conocimientos que les hacen falta y las habilidades que requieren desarrollar. Entonces, nosotros somos como un acortador de tiempo para facilitar desde un inicio esos conocimientos y generar esas habilidades en ellos para que puedan alcanzar sus metas y sus proyectos de una manera más rápida. Me queda claro que en la parte de conocimiento los asesoras, los aterrizas y haces que esté más clara su idea. Pero ¿qué pasa con el tema legal? O sea, desde, oye, voy a poner un despacho, el tema legal, el tema de contabilidad. Esta parte de asesoría sí la existe porque a lo mejor hay muchos jóvenes que dicen, quiero implementar un despacho de diseño digital. ¿Cómo le hago? Incluso creo que estos son motivos que en ocasiones jóvenes dicen, no, ya no. Así es, Matías. De hecho, ese es el tema que platicamos hace ratito con respecto a la formalidad, ¿no? ¿Cómo hacer esto de la manera adecuada, con los mecanismos institucionales, con los mecanismos y las herramientas que ya existen para poder llevar una administración de manera adecuada? Justo, una de las primeras preguntas que nos encontramos con muchos de los participantes que tenemos en nuestros proyectos es, bueno, yo soy un excelente diseñador, soy un excelente arquitecto o soy un excelente abogado, ¿no? Pero ¿cómo hago posible que mi profesión y lo que me apasiona hacer pueda ser vendido, ¿no? Entonces, ya cuando ellos quieren ser contratados por alguna empresa más grande o empezar a vender sus servicios, lo primero que les piden a veces es, bueno, ¿me vas a facturar? O qué comprobante me vas a dar de tu servicio, ¿no? Es correcto. O cómo podemos celebrar un contrato entre una empresa y otra empresa. Y es ahí donde justo comienzan a hacerse visibles los retos y la complejidad de poder desarrollar un proyecto propio. Entonces, nosotros sí les platicamos sobre todo el abanico de posibilidades para que puedan tomar las decisiones correctas al momento de querer formalizar y empezar a desempeñarse ya como una empresa o como una persona física con actividad empresarial, ¿no? La ley permite que los proyectos que son de reciente creación tengan algunos incentivos fiscales. También existen algunos modelos, algunas figuras jurídicas que son más adecuadas para alguna actividad que para otra. Y sobre todo también existe todo un marco internacional que México ha reconocido y ha trabajado, que es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son agendas que hacen que uno pueda empezar a encaminar sus proyectos también con una perspectiva de desarrollo social y sustentable, lo cual es fundamental y necesario para que un proyecto sea exitoso. Entonces, todo este marco de figuras jurídicas, de obligaciones fiscales y de agendas internacionales de responsabilidad social y sustentabilidad que uno tiene que implementar, nosotros les damos la información necesaria para que lo puedan considerar desde un inicio y tomen estas decisiones estratégicas. Sabemos que es complejo, pero lo tratamos de adecuar a un lenguaje y a un formato muy accesible para que personas que no son expertas en estos temas puedan tomar las decisiones bien informadas. Perfecto. Oye, Manuel, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo para seguir con esta entrevista. Estamos entrando a la última parte del programa y aún nos quedan un par de puntos por abordar más a detalle.
El primero de ellos es el de las profesiones que se perfilan como las de mayor remuneración en los próximos años. Al respecto, el estudio Compara Carreras 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, señala que la medicina, marketing digital y administrativo, negocios o comercios internacionales ocupan los primeros 3 puestos. Pero esto no significa que haya que dejar de lado la vocación, ni que otras profesiones no puedan ser igual de exitosas. Definitivamente, porque además el segundo punto que aún nos falta precisar es cómo se encuentra el mercado laboral en equidad e igualdad de género. No se diga más, regresemos con Manuel Polo a que nos resuelva estas inquietudes. ¿Por qué crees que no se ha alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres que especifica la ley? Bueno, hay un tema bien importante en esto. No solamente tiene que ver con poner en la ley que debe haber igualdad entre hombres y mujeres, sino tiene que haber mecanismos reales para poder hacer que esta igualdad sea efectiva y sea llevada a la realidad. Existen diferentes normas para prevenir la discriminación en los campos, en los espacios laborales. Entonces, yo creo que en primer lugar hay un desconocimiento justamente de la ley y de estas normas por muchas de las empresas o los espacios laborales que deberían de ser más comunicados, que deberían de tener acceso a mayor información específica de cómo hacer cumplir la ley, ¿no? Número 1. Y número 2, creo que también hace falta que haya una cultura mucho más incluyente en estos espacios. Más allá de la ley y de la norma, necesitamos un cambio cultural para que mujeres y hombres tengamos acceso de una manera igualitaria a estos espacios laborales. Entonces, es un reto compartido que todos tenemos que atender de una manera integral. Es un reto que debe atenderse desde el nivel gubernamental, pero también desde el nivel privado y desde el nivel educativo, también desde el espacio donde recibimos en nuestra formación profesional. Creo que es algo que también tendría que incorporarse, ¿no? En todos los planes de estudios para tratar de diferentes trincheras reducir esta brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres todavía. Claro. Oye, Manuel, ¿y qué otras medidas se están tomando o cuáles piensas tú que deberían tomarse? Bueno, creo que hay que hacer un reconocimiento que tanto mujeres como hombres tenemos la misma capacidad y deberíamos de tener por ello la misma oportunidad de acceder a los diferentes espacios de trabajo. Y es una tarea importante también en temas de comunicación. O sea, creo que la comunicación es fundamental porque la comunicación justamente hace visibles muchas de estas oportunidades y todavía desigualdades y va a influir directamente en la cultura organizacional y en la cultura de acceso a oportunidades. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, por ejemplo, en las universidades, en los espacios educativos, si hubiera más información al respecto, si hubiera más campañas todavía por la igualdad entre hombres y mujeres, creo que desde ahí la cultura empezaría a cambiar para empezar a ser más incluyente los espacios de trabajo. Entonces, es una tarea compartida entre diferentes sectores, además de reconocer que ya existe una ley y un marco, ¿no? Que al ser ignorado, pues bueno, también vemos las consecuencias en que no hay los mecanismos adecuados todavía para garantizar esta igualdad. Oye, respecto a otros países, ¿cómo está la situación en México? Creo que el mundo está avanzando de una manera muy interesante, ¿no? De acuerdo a las regiones internacionales, pues bueno, vemos países donde las economías han sido muy exitosas porque han sabido adaptarse a las nuevas condiciones laborales, a las nuevas condiciones de productividad. Y esto ha sido justo como también lo platicábamos hace un rato, reconociendo que el mundo ha cambiado, que los jóvenes tienen un papel más importante y predominante en ciertas industrias y por lo tanto se han abierto las oportunidades para que ellos lideren muchos de los proyectos. Vemos toda una revolución tecnológica en Estados Unidos que ha influido en muchas partes del mundo como México y si hacemos un zoom sobre quién está trabajando en estos proyectos, muchos son personas jóvenes. Entonces, creo que entre más liderazgos jóvenes existan y se permita que podamos acceder a este tipo de proyectos, financiamientos, oportunidades de formación, capacitación, profesionalización, vamos a poder ser competitivos a nivel internacional, haciendo uso justo de toda la población joven que tenemos, ¿no? Que sigue siendo una población bastante grande en México. Es una gran ventaja con respecto a los países que han estado envejeciendo. En México tenemos todo el relevo generacional para que los jóvenes lideremos ahora nuevos proyectos y nuevas iniciativas, y creo que eso nos va a hacer potencializar las oportunidades que tenemos.
¿Qué hay que priorizar en el mercado laboral, la vocación o la remuneración? Yo creo que la vocación. La vocación, el poder dedicarse a lo que uno le apasiona, el poder tener claros cuáles son los objetivos que queremos, es lo fundamental en el desarrollo profesional, porque justamente eso es lo que nos va a abrir las posibilidades para poder desempeñarnos en lo que más nos gusta, ¿no? Esa pasión que sentimos por alguna temática o una actividad. Sin embargo, como también lo hemos platicado, hace falta complementar este conocimiento, esta vocación que nos apasiona, con las habilidades y las herramientas administrativas, tecnológicas que van a hacer que sea viable. Esto es, hay carreras que muchos decimos, híjole, si yo estudio esta carrera, no sé si voy a conseguir trabajo o me van a pagar muy poco. Sin embargo, cada carrera, cada temática tiene una oportunidad muy específica, ¿no? Sí, son oportunidades muy específicas que hay que descubrir, los nichos de oportunidad, como se les llama, pero para ello hay que tener un conocimiento integral. Sí, definitivamente eso. Oye, ¿tener mayor grado de estudios me asegura un buen empleo? Creo que eso es un tema que ya no es tan vigente. Antes se creía que teniendo una maestría o teniendo un doctorado uno iba a conseguir un trabajo muy especializado y muy bien pagado. Sin embargo, esos trabajos también han ido disminuyéndose, ¿no? O sea, el aumento de personas que tienen grados académicos altos, afortunadamente, ha ido creciendo y por lo tanto tenemos un mercado competitivo en términos laborales. Hay muchas personas ya con maestría que están compitiendo por un mismo puesto. Evidentemente, claro, tal vez tengan la preferencia respecto a alguien que tiene solamente una licenciatura o el bachillerato. Sin embargo, creo que lo más importante es ser útiles en la atención o resolución de un problema, ¿no? Cuando uno estudia una carrera, cuando uno se prepara, tiene que tener en mente qué es lo que quiere resolver o cómo quiere contribuir a la sociedad. Oye, Manuel, ¿alguna recomendación extra que le quieras dar a los jóvenes que tienen necesidad o que tienen alguna inquietud por empezar a trabajar? Pues yo creo que hay un mito que dicen que no hay trabajo, ¿no? Muchas veces se dice que no hay trabajo, que no hay muchas oportunidades de qué hacer. Yo pienso que hay mucho trabajo y hay mucho que hacer, ¿no? Tenemos una sociedad que está llena de retos, todos los sectores, ¿no? O sea, el sector social no está resuelto, tenemos crisis sociales y políticas constantemente, el sector industrial y el sector productivo también tiene constantes problemas y creo que lo más importante es empezar a reconocer dónde están esas debilidades en nuestro entorno y poder sumarnos y no cerrarnos, ¿no? No cerrar nuestra perspectiva de que no hay trabajo, no hay oportunidades, porque siempre hay algo que podamos hacer y sobre todo cuando somos jóvenes tenemos una carta en muchos casos, y esa carta es que tenemos necesidades un poco más reducidas que personas que tienen una edad mayor. Entonces, aprovechar nuestra etapa de ser personas jóvenes para incorporarnos, y entre más rápido empecemos, más rápido también accederemos a oportunidades, ¿no? Vale. Oye, Manuel, pues muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, por regalarnos tu tiempo y sobre todo por impulsarnos a generar un empleo, o bien llegar con las herramientas que ya tenemos para decirle a estas empresas que están todavía encapsuladas en estos métodos antiguos, decirles somos una buena opción para poder seguir desarrollando en tu empresa o ser colaborativos. Muchas gracias por tu participación aquí en esta entrevista en Jóvenes en TV. Muy bien, pues creo que tenemos todas las herramientas para incursionar de la mejor manera posible en la vida laboral en México. Ojalá que tu familiar, Matías, sepa si vale la pena o no tomar ese trabajo que le ofrecen. Sí, y como sabemos que seguro quedaron algunas dudas, los invitamos a participar en nuestra dinámica de la semana. Vamos a investigar. ¿Qué otras inquietudes tienen respecto a la vida laboral en México? ¿Qué dudas les surgieron respecto a sus derechos laborales? Piensen en estas preguntas y compártanos sus inquietudes a través de las redes sociales para que nosotros indaguemos más sobre el tema y compartamos por este medio el resultado de nuestra investigación. También nos pueden platicar qué les parecieron las estadísticas que estuvimos mostrando a lo largo del programa.
Sí, pero más allá de las estadísticas, que quede claro que cada uno debe forjar su propio futuro académico y profesional. Recuerden que ante cualquier duda, sus derechos laborales en México están plasmados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Mucho éxito a todos los que nos ven, tanto en sus estudios como en su próxima vida laboral. No aceptemos condiciones laborales injustas. Y a propósito, la invitación de Conciencia Histórica en esta serie de la historia de la esclavitud nos presenta el caso de Apartheid. No se lo pierdan. Adiós.